El insurgente cosmopolita presenta El devorador de fantasmas, de Howard Phillips Lovecraft y Clifford Martin Eddy Jr. ¿Locura? Quisiera poder pensar así, pero cuando estoy a solas tras caer la noche en los desolados lugares donde me llevan mis vagabundeos y escucho cruzando los vacíos infinitos los ecos demoníacos de esos gritos y gruñidos y ese detestable crujido de huesos, me estremezco de nuevo con el recuerdo de aquella espantosa noche. Sabía menos de Montería en aquellos días, aunque ya entonces la naturaleza me llamaba tan fuerte como lo hace ahora. Hasta esa noche me había cuidado siempre de contratar un guía, pero las circunstancias me forzaron bruscamente a desenvolverme por mis propios medios. Era mediados de verano en Maine, y a pesar de mi gran necesidad de ir desde Mayfair hasta Glendale antes del siguiente mediodía, no pude encontrar a quien me guiara, a menos que tomase la larga ruta a través de Powasset, que no me llevaría a tiempo a mi meta. Habría de cruzar espesos bosques, pero cada vez que preguntaba por un guía me topé con negativas y evasivas. Forastero como era, me resultaba extraño que cada cual tuviera una rápida excusa. Había demasiados negocios importantes en ciernes para un villorio perdido, y sabía que los lugareños mentían. Pero todos tenían deberes imperiosos, o eso decían, y no podía más que asegurarme que la senda a través de los bosques era muy sencilla, corriendo recta hacia el norte y sin la menor dificultad para un mozo vigoroso. Si partía cuando la mañana aún era temprana, aseguraban podría llegar a Glendale a la puesta del sol y evitar una noche de raso. Aún entonces no sospechaba nada. La perspectiva parecía buena, y decidí intentarlo a solas, dejando a los perezosos pueblerinos atrás con sus asuntos. Probablemente podrían haberlo intentado, aún recelando, porque la juventud es testaruda, y desde la niñez me había reído de supersticiones y cuentos de viejas. Así antes que el sol estuviera en alto, me había encaminado entre los árboles por la trocha serpentante con el almuerzo en la mano y la automática en el bolsillo y el cinturón repleto de crujientes billetes de gran valor. A juzgar por la distancia que me había dado el conocimiento de mi propia velocidad, supuse que llegaría a Glendale un poco después del ocaso, pero sabía que, retrasándome durante la noche por algún error de cálculo, tenía suficiente experiencia en acampada como para no amilanarme. Además, mi presencia en el punto de destino no era verdaderamente necesaria. Hasta el mediodía siguiente. Era el clima lo que amenazaba mis planes, el sol. Conforme subía, abrazaba aún a través de lo más espeso del follaje, consumiendo mis energías a cada paso. A mediodía, mis ropas estaban empapadas de sudor y me sentí flaquear a pesar de toda mi resolución. Al internarme más profundamente, obstruido y en muchos puntos casi bloqueado por la maleza, debían haber pasado semanas, quizás meses, desde que alguien atravesara aquella ruta, y comencé a preguntarme si, después de todo, podría cumplir mi programa. A fin, sintiéndome verdaderamente famélico, busqué la zona más profunda de sombra que pude encontrar y procedí a almorzar el tentempié que el hotel me había preparado. Eran algunos sándwiches insípidos, un pedazo de pastel rancio y una botella de vino muy flojo. Aún no siendo un suntuoso festín, fue bastante bienvenido por alguien en mi estado de acaloramiento y agotamiento. Hacía demasiado calor para que fumar fuera gratificante, así que no saqué mi pipa. En cambio, cuando hube acabado mi comida, me tumbé a lo largo bajo los árboles, tratando de reposar un rato antes de emprender la última etapa de mi camino. Supongo que fui un estúpido al beber ese vino, porque flojo como era, fue bastante para rematar el trabajo
que bochornoso y opresivo día había comenzado. Mi plan consistía en una simple y momentánea relajación, pero como apenas un bostezo de aviso, caí en profundo sueño. Cuando abrí los ojos, el crepúsculo se había cerrado a mi alrededor. Un viento acariciaba mis mejillas, devolviéndome rápidamente el pleno sentido, y mientras ojeaba al cielo, vi con opresión que apresuradas nubes negras estaban creando un sólido muro de obscuridad, indicio de una violenta tormenta. Ahora sabía que no podía llegar a Glendale antes de la mañana, pero la perspectiva de una noche en el bosque por primera vez acampada, solitaria en la espesura, parecía muy repugnante bajo esas especiales condiciones. En un instante resolví avanzar durante un rato, al menos, con la esperanza de encontrar algún cobijo antes de que la tempestad se desencadenara. La oscuridad se extendía sobre los bosques como un pesado manto, las nubes bajas se tornaban aún más amenazadoras y el viento arreciaba a un verdadero vendaval. El relámpago de un distante rayo iluminó el cielo, seguido de un ominoso retumbar que parecía esconder un maligno propósito. Entonces sentí una gota de lluvia sobre mi mano, tendida y todavía caminando automáticamente, me resigné a lo inevitable. Otro momento y había visto el resplandor, la luz de una ventana a través de los árboles y obscuridad. Pendiente de tan solo refugiarme, me apresuré allí. Quisiera Dios que me hubiera dado la vuelta y huido. Había una especie de claro imperfecto, en cuya parte más alejada, con una zaga contra el bosque primitivo, se levantaba una construcción. Había esperado encontrar una choza o una cabaña, pero me detuve sorprendido cuando divisé una casita limpia, de buen gusto, con tejado de dos vertientes, de unos 70 años de antigüedad a juzgar por su arquitectura, aunque todavía en un estado de conservación que demostraba la atención más celosa y civilizada. A través de los pequeños paneles de una de las ventanas inferiores brillaba una luz intensa, y hacia ella, azuzado por el impacto de otra gota de lluvia, me apresuré cruzando el claro, aporreado ruidosamente las puertas tan pronto como alcancé las escaleras. Con prontitud, mis golpes tuvieron respuesta, una voz profunda y agradable que pronunció una sola palabra: Adelante. Empujando la puerta desatrancada, entré en un penumbroso salón alumbrado desde un zaguán abierto a la derecha, más allá del cual había una habitación atestada de libros con la ventana iluminada. Mientras cerraba la puerta exterior a mi espalda, no pude por lo menos que reparar en un extraño aroma en la casa, un perfume débil, elusivo, casi indefinible, que de alguna forma sugería a animales. Mi anfitrión, supuse, debía ser un trampero que regenteaba sus negocios ahí mismo. El hombre que había hablado se sentaba en una amplia butaca junto a una mesa central de mármol, con su forma enjuta envuelta en una larga bata gris. La luz de una poderosa lámpara de petróleo resaltaba sus facciones agudas y afeitadas, con lustrosos y finos cabellos largos y bien peinado, regulares cejas castañas que se unían en ángulo inclinado sobre la nariz, orejas bien formadas, emplazadas abajo y atrás de la cabeza, y amplios y expresivos ojos grises, casi luminosos en su interés. Al sonreír, una bienvenida, mostró un magnífico juego de firmes dientes blancos, y mientras me señalaba una silla con un ademán me percaté de la delgadez de sus delicadas manos, con largos y ahusados dedos de rojizas y almendradas uñas, ligeramente curvas y exquisitamente manicuradas. No podía menos de preguntarme por qué un hombre tan abayazadora personalidad podría elegir la vida de recluso. Perdón por la intromisión, me excusé, pero estoy tratando de llegar a Glendale antes de la mañana y una tormenta me hizo buscar un refugio. Como corroborando mis palabras, en ese momento llegó un intenso relámpago, una reverberación chasqueante y la primera descarga de un aguacero torrencial que batía demencialmente contra las ventanas. Mi anfitrión, que parecía ajeno a los elementos,
Me dedicó una sonrisa al responder. Su voz era entonada y bien modulada, y sus ojos mostraban una serenidad casi hipnótica. Sea bienvenido a la hospitalidad que yo le pueda ofrecer, aunque me temo que no sea mucha. Tengo una pierna tullida, por lo que no podría hacerme cargo. Si tiene hambre, encontrará abundancia en la cocina. Abundancia de comida, no de ceremonia. Creí detectar una levísima traza de acento extranjero en su tono, aunque su lenguaje era fluido e idiomáticamente correcto. Alzándose a impresionante altura, se dirigió hacia la puerta con largos y ranqueantes pasos, y me percaté de los brazos inmensos y velludos que colgaban a cada lado, en curioso contraste con sus delicadas manos. Venga, Invitó. traiga la lámpara con usted. Puedo sentarme igual de bien en la cocina que aquí. Le seguí al salón y a la habitación de más allá, y en esa dirección descubrí el montón de leña en la esquina y el aparador del muro. Unos instantes más tarde, mientras el fuego brincaba alegremente, me pregunté si no debería preparar comida para dos, pero él declinó cortésmente. Hace demasiado calor para cenar, me dijo. Además, he tomado un bocado antes de que usted llegara. Tras lavar los platos dejados por mi solitario refrigerio, me senté un rato fumando satisfecho mi pipa. Mi anfitrión formuló unas pocas preguntas sobre los poblados vecinos, pero cayó en un sombrío mutismo cuando supo que era un forastero. Mientras guardaba silencio, no pude menos que sentir una calidad de extraño en él, un algo insólito, soterrado, que a duras penas podía ser analizado. Estaba casi seguro, por otra parte, que yo era tolerado a causa de la tormenta, más que ser bienvenido con una genuina hospitalidad. En lo que respecta a la tormenta, parecía haberse agotado. Fuera ya había clareado, puesto que había una luna llena entre las nubes, y la lluvia había menguado hasta una simple llovizna. Quizá pensé, podría completar mi viaje después de todo, una idea que le insinué a mi anfitrión. Mejor aguarde hasta mañana. Insistió. Dice que está pensando ponerse en marcha y hay sus buenas horas hasta Glendale. Tengo 2 alcobas arriba. Usted es bienvenido a una si quiere quedarse. Había tal sinceridad en su invitación que disipaba cualquier duda que pudiera haber tenido acerca de su hospitalidad. Decidí que su silencio era el resultado del largo aislamiento de sus semejantes. En esta soledad, tras permanecer sentado sin proferir palabra durante el tiempo que tardé en fumar 3 pipas, finalmente comencé a bostezar. Ha sido un día más bien agotador para mí, admití, y creo que sería mejor que me fuera a la cama. Debo levantarme al alba, ya sabe, y retomar mi camino. Mi anfitrión agitó el brazo hacia la puerta, a través de la que podía ver el salón y las escaleras. Venga, Me indicó. lleve la lámpara con usted. Es la única que tengo, pero no importa sentarme en la oscuridad. La verdad, la mitad del tiempo no la enciendo cuando estoy solo. El petróleo es difícil de conseguir aquí y yo voy raramente al pueblo. Su alcoba es la de la derecha al final de las escaleras. Tomando la lámpara y volviéndome en el salón para desearle buenas noches, pude ver sus ojos relucir de una forma parecida a la fosforescencia en la oscurecida estancia que había abandonado. Durante un momento pensé en la jungla, en los círculos de ojos que a veces fulguran justo más allá del radio de la hoguera. Luego subí las escaleras. Mientras alcanzaba el segundo piso, pude escuchar a mi anfitrión rengueando por el salón hacia la habitación de abajo y comprendí que se movía con seguridad de búho, a pesar de la oscuridad. Verdaderamente tenía poca necesidad de la lámpara. La tormenta había acabado y al entrar en la habitación asignada, la descubrí iluminada por los rayos de la luna llena que caían sobre la cama desde la ventana sin cortinas orientadas hacia el sur. Apagando la lámpara y sumiendo la casa en obscuridad, a excepción de los rayos de la luna, olfateé un punzante olor que se imponía sobre el aroma de queroseno y el olor casi animal que había notado al entrar en el lugar. Crucé hasta la ventana y la abrí de par en par, inspirando profundamente el fresco y limpio aire nocturno.
Cuando comenzaba a desvestirme me detuve casi instantáneamente, reparando el cinturón de dinero aún situado en mi cintura. Quizás, reflexioné, convenía no ser imprudente o descuidado, ya que había leído acerca de hombres que aguardaban solo una ocasión para robar o incluso dar muerte a los extraños en el interior de sus moradas. Así, colocando las ropas en la cama para hacerlas parecer una figura dormida, alcancé la única silla de la estancia, entre las envolventes sombras, cargado y enciendo de nuevo mi pipa, tomando asiento para descansar y vigilar, según se requiera la ocasión. No podía llevar mucho rato sentado cuando mis sensibles oídos captaron el sonido de pisadas subiendo las escaleras. Todos los viejos cuentos sobre anfitriones ladrones vinieron a mi cabeza, pero por otro instante escuchaba revelo las pisadas eran francas, fuertes y descuidadas, sin atisbos de disimulo, mientras que los pasos de mi anfitrión, por lo que había oído desde el final de las escaleras, eran zancadas blandas ranqueantes. Apagando las brasas de mi pipa, la puse en mi bolsillo. Después, empuñando y teniendo mi automática, me levanté de la silla y caminé de puntillas para la estancia, agazapándome tensamente en un punto desde el que podía cubrir la puerta. Esta se abrió y el pozo de luz lunar entró un hombre que nunca había visto, alto, de anchas espaldas y distinguido, con el rostro medio tapado por la espesa barba cuadrada y el cuello cubierto con una gran pieza de tela negra, de un corte tan obsoleto en América que señalaba indudablemente como extranjero. ¿Cómo había entrado en la casa sin que me apercibiera? Es algo que me tiene fuera de mi entendimiento, no pudiendo creer ni por un instante que estuviera oculto en la otra alcoba del salón abajo. Mientras le observaba precisamente bajo el engañoso rayo de luna, me pareció que no podía ver directamente a través de la robusta forma, pero quizá eso solo fue una ilusión derivada de mi repentina sorpresa. Percatándose del desarreglo de la cama, pero desdeñado evidentemente la fingida ocupación del extranjero, musitó algo para sí mismo en una lengua extraña y procedió a desnudarse. Lanzando sus ropas a la silla que había desocupado, se metió en la cama, se arropó y en unos 2 segundos estaba resollando con una regular respiración de alguien profundamente dormido. Mi primer pensamiento fue buscar a mi anfitrión y pedirle una explicación, pero en un segundo más tarde decidí que lo mejor era asegurar que el incidente no era secuela de mi sueño de borracho en los bosques. Aún me sentía flojo, desmayado y a despecho de mi recién cena. Estaba tan hambriento como si hubiera comido nada desde el almuerzo del mediodía. Crucé hacia la cama y alcancé haciendo el hombro del durmiente. Enseguida, lanzando un ahogado grito de miedo, enloquecido y atónito estupor, retrocedí con pulsante y palpitante y los ojos desorbitados, puesto que mis dedos engarfados habían pasado directamente a través del durmiente, alcanzando únicamente las sábanas de debajo. Un análisis completo de mis sensaciones enervadas y confundidas sería útil. El hombre era intangible, aun cuando todavía podía verle, escuchar su respiración regular y observar su figura medio envuelta de lado bajo las sábanas. Y entonces, mientras estaba a punto de creerme loco y bajo hipnosis, escuché otras pisadas en las escaleras, blandas, almohadillas perrunas, pisadas cojeantes, tamborileando hacia arriba, 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 y otra vez el punzante olor animal, ahora con redoblada intensidad. Aturdido y alucinado, me arrastré una vez más tras la protección de la puerta abierta, estremecido hasta la médula, pero ya resignado a cualquier destino conocido o desconocido. Entonces, en ese pozo de fantasmal luz lunar, irrumpió la enjuta forma de un lobo gris cojo, según pude ver, pues una de las patas traseras mantenía en el aire como herida de un tiro perdido. La bestia giró la cabeza a mi dirección y la pistola resbaló de mis temblorosos dedos, resonando sordamente contra el suelo. La ascendente sucesión de horrores habían paralizado rápidamente mi voluntad y conciencia, porque los ojos que ahora fulguraban mirándome
desde esa cabeza infernal eran los fosforescentes ojos grises de mi anfitrión, tal y como la habían observado a través de la oscuridad de la cocina. Ni siquiera sé si me vio. Los ojos fueron desde mi dirección hacia la cama y contemplaron con glotonería al espectral durmiente. Luego, la cabeza se estrechó hacia atrás y de esa demoníaca garganta brotó un espantoso ulular que haya oído jamás. Un aullido ronco, nauseabundo, lobuno, que casi hizo detener mi corazón. La forma en la cama removió y abrió los ojos, se encogió ante la vista. El animal se agachó de forma estremecedora y entonces, mientras la etérea figura lanzaba un grito de mortal angustia humana y terror que ningún espectro de leyenda podría falsificar, saltó directo hacia la garganta de su víctima, con los blancos y firmes dientes reluciendo a la luz de la luna mientras se cerraban sobre la yugular del vociferante fantasma. El grito terminó con un gorgoteo ahogado en sangre. Los espantosos ojos humanos se vidriaron. Aquel grito me impulsó a la acción y en un segundo había recuperado mi automática y vaciado el cargador en una monstruosidad lobuna ante mí. Pero escuché el impacto de cada bala mientras se enterraban en el muro opuesto. Sin encontrar resistencia, mis nervios cedieron. El terror ciego me lanzó hacia la puerta y me hizo mirar hacia atrás para ver que el lobo había hundido sus dientes en el cuerpo de su víctima. Entonces llegó aquella impresión sensorial culminante y el arrollador pensamiento derivado. Era el mismo cuerpo que yo había atravesado con las manos momentos antes, pero mientras me abalanzaba por las negras escaleras de pesadilla, pude escuchar el astillante de los huesos. ¿Cómo encontré el camino a Glendale? ¿O cómo conseguí atravesarlo? Supongo que jamás lo sabré. Solo sé que el alba me encontró en las colinas al límite del bosque, con la escarpada población bajo mis pies y la cinta azul de Cataqua centellando en la distancia, destocado, sin chaqueta, con el rostro tiznado y empapado en sudor como si hubiera pasado la noche bajo la tormenta. Renuncié a entrar al pueblo hasta recobrar un poco o al menos la compostura. Al final, emprendí mi camino colina abajo, por las estrechas calles empedradas de portales coloniales, hasta llegar a la casa Lafayette, cuyo propietario me miró intrigado. ¿De dónde vienes, hijo, tan temprano? ¿Cómo traes esas fachas? Acabo de llegar atravesando el bosque de Mayfair. ¿Has venido a través de los bosques del diablo esta noche? ¿Y solo? El anciano me dedicó una indispuesta mirada, mezcla de horror e incredulidad. ¿Por qué no?, repuse. No podría haberlo hecho a tiempo por el Potowiset y debía estar aquí a mediodía lo más tardar. Y esta noche hubo luna llena. Dios mío, ¿viste algo de Vasily Okranikov o el conde? Oiga, ¿tengo cara de tonto? ¿Qué quiere? ¿Reírse de mí? Pero su tono fue tan grave como el de un sacerdote replicar. Debes ser nuevo aquí, hijito. Si no, sabrías todo acerca del bosque del diablo, la luna llena, Vasily y el resto. Me sentí algo atontado, aunque sabía que no debía mostrarme demasiado serio tras mis primeras afirmaciones. Vamos, sé que se muere por contármelo. Soy como un burro, todo orejas. Entonces, contó la leyenda a su manera, seca, despojándola de vitalidad y credibilidad, por falta de colorido, detalles y atmósfera. Pero yo no necesitaba de la vitalidad o credibilidad que cualquier poeta pudiera haber dado. Rememorar lo que había presenciado y recordar que no había oído el cuento hasta después de tener la experiencia y huido del terror de aquellos fantasmales huesos astillándose. Antes había unos pocos rusos instalados aquí y Mayfair llegaron tras uno de aquellos follones nihilistas allá en Rusia. Vasily Okranikov era uno de ellos, un hombre alto, delgado, bien plantado, con brillante pelo rubio y modales encantadores. Pero se decía que era sirviente del demonio, un hombre lobo, un devorador de hombres. Se edificó una casa en los bosques, como a un tercio del camino entre esto y Mayfair, y allí vivió solo. De vez en cuando llegaba un viajero del bosque con algún cuentecillo extraño acerca de haber sido perseguido por un gran lobo
con relucientes ojos humanos, como los de Okranikov. Una noche, alguien le pegó un tiro al lobo, y a la siguiente vez, el ruso vino a Glendale, cojeaba, eso encajaba todo. Ya no eran simples sospechas, sino hechos probados. Entonces, mandó a Mayfair por el conde. Su nombre era Fyodor Chernevsky y había comprado una vieja casa Fowler del tejado de los Dos Aguas en State Street para que acudieran a verle. Todos previnieron al conde que era un buen hombre y un espléndido vecino, pero él dijo que sabía cuidarse de sí mismo. Era la noche de luna llena, era valiente como él solo, y cuando hizo fue pedir a algunos hombres que tenía cerca del lugar que le siguieran a casa de Vasily. Si no volvía en un plazo prudencial, así lo hicieron. ¿Y me dices, hijito, que has estado cruzando esos bosques en la noche? Ya le digo que sí, traté de no parecer un embustero. No soy ningún conde, y heme aquí para contarlo. Pero, ¿qué encontraron los hombres en la casa de Okranikov? Encontraron el cuerpo destrozado del conde, hijito, y un fibroso lobo gris agazapado sobre él, con fauces ensangrentadas. Puedes suponer lo que era el lobo, y se cuenta cada luna llena. Pero hijito, ¿no viste ni oíste nada? Nada, hombre. Y dígame, ¿qué pasó con el lobo o Vasily Okranikov? Toma. Lo mataron, hijo. Lo llenaron de plomo y lo enterraron en la casa, y luego prendieron fuego al lugar. ¿Sabes que eso fue hace 60 años? Cuando yo era un niño, aunque lo recuerde como si fuera ayer. Me volví con un encogimiento de hombros. Todo eso sonaba demasiado extraño y estúpido y artificial en plena luz del día. Pero a veces cuando estoy a solas tras la caída de la noche en lugares desiertos y escucho los ecos demoníacos de esos gritos, bramidos y ese detestable crujir de huesos, vuelvo a estremecerme con el recuerdo de aquella espantosa noche. Narrado por Néstor Alejandro López Martínez.